Hola a todos, nuevamente bienvenidos al curso de Excel Intermedio. El día de hoy vamos a hablar de funciones de fechas. Vamos a continuar con el desarrollo de la temática propuesta para el curso. Entre los temas que vamos a ver, acá ya tengo unos colocados, pero vamos a ver de pronto otras funciones más. Vamos a hacer cálculos con fechas, generalmente con la función si fecha, que lo que me va a calcular es los días que han transcurrido, bueno, no tanto los días, sino el tiempo que ha transcurrido entre dos fechas, una antigua y una fecha reciente. Vamos a calcular la función mes, que lo que me determina es de una fecha, cuál es el mes de esa fecha. Lo mismo con la función año, que de un año, cuál es el año de esa fecha. La función hoy, que lo que me identifica es generalmente la fecha en la que me encuentro hoy. También tengo otra función que se llama ahora, que es muy similar a la función hoy, pero ahora también me lo indica con hora. Me indica la hora también de una vez. Hoy solo me indica la fecha y ahora me indica la fecha con hora. Y yo puedo hacer configuraciones de formato y simplemente si quiero que me muestre las horas, coloco el formato de hora y solo me muestra la hora. Voy a hacer, también vamos a ver la función día, que al igual que la función mes y año, lo que hace es que de una fecha me saca el día de esa fecha. Tenemos la función días.lab, días.lab.in, también vamos a ver esta días.lab, días.lab.intl. Vamos a ver la función semana, la función fecha número, entre otras, como les comento, entre otras funciones que vamos a ver del curso. Bueno, para ello entonces nos vamos de una vez acá a Excel. Acá estoy en Excel. Bueno, acá tengo lo siguiente, ¿no? Acá tengo lo siguiente. Voy a cambiar esto acá a formato de fecha. Antes de comenzar a hablarles acá. Bueno, mire, generalmente el formato que tiene la fecha es el siguiente. O sea, cuando nosotros introducimos una fecha y le colocamos formato de fecha, Excel me lo va a hacer de la siguiente forma. Excel para ello tiene este formato, está expresado de la siguiente forma. Tiene un día, que es este, tiene un mes, que es este, y tiene un año, que es este de acá. O Excel, dependiendo también del formato que yo haya escogido. Por ejemplo, me voy a venir acá a fecha, voy a venirme a fecha. Miren que Excel tiene diferentes formatos acá de fecha. Tiene este formato, tiene este otro formato largo. Acá quiero ver este formato que empieza primero el año, después comienza el mes y por último el día. También tiene ese formato. Tiene este formato que es el día, mes y año, pero con guión. Tiene ese formato. Así que más formatos. Bueno, esos son los formatos que maneja Excel. Pero si yo quiero hacer un formato personalizado, también puedo colocar ese formato personalizado pues, que tiene Excel. Entonces también que haya yo creado, no tanto que tiene Excel, sino que como yo quiero que se me distribuya la fecha. Pero generalmente la fecha viene así de esta forma, dividido por un backlab, después el mes un backlab y el año. Entonces de esta forma viene la fecha. Ese es el formato general de la fecha. Excel, esta fecha me la puede convertir a algo que se llama número de serie, me la convierte en un número. Si yo me vengo acá y le digo un número, Excel me dice que esa fecha representa el 44.086. ¿A qué hace referencia ese 44.086? Ese 44.086 son los días que han transcurrido desde desde el 1 de enero del año 1900 hasta el día de hoy, hasta la fecha. O sea, desde el 1 de enero del año 1900 hasta el día de hoy han transcurrido 44.086 días. Esto es lo que me representa este número de serie, con el que trabaja Excel. Eso es lo que me representa este número de serie, que Excel lo hace con la finalidad de poder hacer cálculos y utilizar funciones en Excel con la fecha, pero internamente Excel me lo cambia a número de serie para hacerme los cálculos que yo pretendo realizar. Acá, por ejemplo, voy a pasar esto a fecha. Miren, acá tengo la fecha del 1 de enero del año 1900. La fecha del 1 de enero del año 1900 hace referencia, cuando lo paso a número, al día número 1.
porque es desde donde comenzó Excel a contar los números de días que van transcurriendo. Entonces, quería que tuvieran esta parte clara acá, que a pesar de que yo coloco el formato fecha acá, y miren acá, pues lo puedo pasar a fecha, acá está la fecha, pero para Excel eso tiene un número, esta fecha tiene un número y esta fecha tiene un número, y ya Excel con esas dos fechas, pues me permite hacer cálculos, porque como tiene un número, pues el número lo puedo restar, sumar, multiplicar, utilizar en otras funciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí puedo hacer cálculos. Para iniciar a realizar cálculos con funciones en Excel, la primera función que vamos a ver es la función si fecha. Esta función tiene una particularidad, que esta función desde el año 2016 generalmente no se encuentra en la categoría de fecha y hora. Si yo me vengo a fecha y hora y la busco, no encuentro esa función. Esa función no la encuentro. Puede ser que se ya la esté descontinuando, eh, o bueno, no sé las razones por qué Cell no me la coloca ahí. Ahí sí, lo que les dije ahorita es especulación, realmente no sé. Bueno, continúo acá. Mm. ¿Cómo es la sintaxis de esa función? Bueno, la sintaxis es la siguiente, pues si fecha, abro paréntesis, primero coloco la fecha antigua, punto y coma, posteriormente coloco una fecha reciente y posteriormente coloco el tipo de valor que quiero que me devuelva ese cálculo. Ese tipo de valor puede estar expresado en años, meses o días. De esta forma, pues opera esta fórmula. Antes de comenzar a desarrollar y de ver estas partes de acá, me voy a venir acá a la definición que tiene Excel de ella, ¿no? La función si fecha. Dice, la función si fecha calcula el número de días, meses o años entre dos fechas. Eso es lo que me hace esta función si fechas, ¿no? Aquí me dice, bueno, una pertenencia que Excel proporciona la función si fecha para admitir los libros de versiones anteriores de Lotus 1, 2 y 3. La función si fecha puede calcular resultados incorrectos en determinados escenarios. Vea la sección de problemas conocidos de este artículo para obtener el detalle. Bueno, acá tengo el argumento, lo que yo les colocaba, una fecha antigua o fecha de inicio, en este caso una fecha que representa la primera o la fecha inicial de un periodo determinado. Las fechas pueden escribirse como cadenas de texto entre comillas, por ejemplo, 3001 del 2001, como números de series, por ejemplo, este valor que representa el 30 de junio del año 2001. Si se usa el sistema de fechas de 1900 o bien como resultado de otras fórmulas o funciones. Bueno, acá lo que yo les comentaba acá a ustedes. Tengo la fecha final, que es una fecha que representa la última del periodo o la fecha de finalización. Y es requerido, o sea, son obligatorios estos dos. Tengo la unidad, yo lo llamo tipo de valor, pero se llama unidad. Tengo esta unidad, tengo el tipo de información que desea que se devuelva donde Y es el número de años, ¿no? Si yo quiero que me devuelva la información en años, simplemente escribo la Y entre comillas. M, el número de meses completos en el periodo. D, el número de días en el periodo, o sea, de cuántos días transcurrieron de una fecha a otra fecha. MD es la diferencia entre los días en fecha inicial y la fecha final. Ojo, es la diferencia en días en fecha inicial y fecha final. Los meses y años de la fecha se pasan por alto. Y ahorita explicamos esta parte acá. YM es la diferencia entre los meses de fecha inicial y la fecha final. Los días y años de la fecha se pasan por alto. Y YD la diferencia entre los días de fecha inicial y fecha final. Los años de la fecha se pasan por alto. Ya vemos qué quiere decir eso que se pasa por alto y realmente qué tipo de cálculo me hace cuando utilizo MD, YM y YD. Para ello, pues regreso nuevamente acá a Excel. Entonces acá lo que les decía, Y me calcula simplemente, Y lo que me va a calcular son cuántos años transcurrieron entre dos fechas. Por ejemplo, entre esta fecha y esta fecha, cuántos años transcurrieron. Eso es lo que me calcula en este caso, la Y, cuántos años hay transcurrido. Eh, en este caso la M me calcula el número de meses transcurrido entre las dos fechas. Ojo,
cuántos meses transcurrieron entre esas dos fechas. Y D me calcula el número de días que han transcurrido entre esas dos fechas. Acá YM lo que me calcula es la diferencia de meses sin tener en cuenta los años, ¿no? O sea, cuántos meses han transcurrido del mes que está en el año inicial con el mes que está en el año final, pero eso no tiene en cuenta los años. O sea, por ejemplo, puede que un año, la fecha más antigua sea mayo y el otro sea junio. Entonces simplemente me va a calcular la diferencia entre esos dos meses, que sería de mayo a junio, sería un mes, y dependiendo del día, ¿no? Dependiendo del día, porque si no es el día, me puede decir que si el día de junio es inferior al día de mayo, me va a decir solamente que es cero, y después me calcula más bien los días que han transcurrido entre esas dos fechas. Eso es lo que me va a hacer ahí Excel. Entonces tengan en cuenta eso. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, que el año inicial sea mayo, pero que este sea octubre. Por ejemplo, sea el 20 de mayo y este sea el 25 de octubre, el finalización. Entonces, en este caso, él me va a contar, bueno, del 20 de mayo al 25 de octubre han transcurrido mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Han transcurrido 5 meses y 5 días. Porque bueno, ya después les indico cómo calculo los días, pero transcurrieron 5 meses. Pero ¿qué pasa si el año antiguo es octubre y el año final en este caso, es, em, es mayo? Entonces ya lo que me va a hacer es un cálculo diferente. De a partir de octubre me va a comenzar a contar cuántos años hay hasta mayo. Entonces octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, mayo. O sea, también serían 5 meses. También serían 5 meses en este caso, pero me lo cuenta de esa forma. Es más, en el anterior también, si yo hubiese querido contarlo, me lo cuenta así. De mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre hay 5 meses. Y ahora de octubre a mayo simplemente me va a contar cuántos meses hay entre esos dos periodos. Eso es lo que me hace esa función YM. La función MD me hace lo mismo, pero entre meses. Entre meses, por ejemplo, yo tengo un mes, por ejemplo, tengo un mes. Bueno, me hace lo mismo, pero entre meses, pero lo que me va a calcular en este caso son días, ¿no? O bueno, no tanto entre meses, me omite los meses. Que miren cómo lo que voy a hacer acá. Digamos que la fecha antigua, el día es 20. Y la fecha final, acá voy a colocar fecha antigua. Fecha antigua. El día es 20 y la fecha final en este caso es 25. 25. Si la fecha final es mayor a la fecha antigua, él simplemente me hace una operación de resta. Me coge este menos este de acá y me dice que han transcurrido 5 días. Ojo, siendo esta fecha mayor, la fecha final siendo mayor que esta fecha de acá. Caso contrario, que aquí sea 25 y aquí sea 20, por ejemplo, caso contrario, aquí sea 25 y aquí sea 20, ¿qué me hace Excel? Entonces Excel lo que me va a decir, bueno, si está en 20 quiere decir que en este caso me toma otro mes. Entonces Excel lo que va a hacer es, bueno, cuenta primero del 25 hasta el final del mes, si es de 30 o de 31 días. Si este es de 30 días, me cuenta cuántos días hay de 25 al 30, y 5. Y ese 5 se lo suma a estos días que tiene o que están en la fecha final. En este caso aquí serían 25 días, la diferencia que sería acá. Para este caso que yo tengo acá particularmente, acá donde tengo acá 5, por ejemplo, acá tengo 5 como fecha final y acá tengo 12 como fecha antigua. Eso es lo que va a hacer en lo siguiente. Hacer, bueno, listo, el siguiente mes termina en 5, pero yo empecé en 12, o sea que me va a tomar días de este mes más los días del mes entrante. Entonces, en este caso, estoy en el mes 12 al mes, digamos que en este caso voy a suponer que es de 30 días, ¿no? Estoy en el mes 12. ¿Cuántos días me faltan para finalizar este mes? Me faltarían 18 días. Y a ese 18 le voy a sumar los días que transcurrieron de la fecha final. Así más o menos Excel me hace este cálculo. En este caso esto sería igual a de 12 a 30 me hacen falta 18 días, ¿no? Y a eso le sumo 5 y acá tendría 23 días. Pero bueno,
Vengo acá, comencemos a hacer cálculos con estos valores acá. Y ya esto vemos cómo me lo hace hacer con las funciones y, m, y, d cuando las use. Lo que voy a calcular acá inicialmente solamente es la diferencia en años, la diferencia en meses y la diferencia en días de esas dos fechas. Entonces en años, escribo acá si fecha. Si fecha, bueno, yo creo que no les he hablado cómo opera la sintaxis de la función si fecha. Bueno, la función si fecha es igual bueno, si fecha, abro paréntesis, primero coloco la fecha antigua, posteriormente coloco la fecha reciente y por último coloco la unidad que voy a calcular. Esto mejor llamémoslo unidad como lo llama Excel. Esto se llama unidad o el tipo de valor de tiempo que voy a hallar, ¿no? Pero aquí lo voy a colocar como la unidad y aquí también voy a colocar la unidad. Entonces vengo y acá voy a hacer el cálculo. Acá sí voy a colocar esto sería igual a si fecha. Abro paréntesis. Entonces me pide la fecha antigua, me pide la fecha reciente, punto y coma. Y ahora me dice que qué cálculo voy a hacer. En este caso quiero que me calcule los años. Lo puedo escribir, esta letra acá la puedo escribir en mayúscula o en minúscula y siempre me va a dar el mismo resultado. Acá, entonces me dice que entre esta fecha y esta fecha han transcurrido 23 años. Entre esta fecha y esta fecha han transcurrido 23 años. Entonces ese es el, bueno, del 95 al 2000 hay 5 años, ¿cierto? Del 95 al 2000 hay 5 años. Y del 2000 al 2018 hay 18 años. Entonces ya llevaba 5 más 18, 23 años. Es lo que me está indicando acá solamente. Acá me dice que entre esta fecha y esta fecha han transcurrido solamente 23 años. 23 años. Si este dato acá fuera si este dato acá fuera mayor que fuera mayor que si este mes de acá de la fecha antigua fuera mayor que entonces ya no serían 23, sino que serían 22 años, para que tengamos en cuenta eso. Pero si él acá directamente me hace el cálculo, por ejemplo, acá voy a colocarle que que este es noviembre, por ejemplo, entonces mire que ya me hace directamente el cálculo, no tengo yo que ponerme a hacer un cálculo extra. Entonces ya se acá me hace directamente ese cálculo, que lo voy a dejar aquí en 5 como estaba. Continúo acá. Voy a calcular el número de meses que ha transcurrido entre esas dos fechas. Entonces lo mismo, si fecha, abro paréntesis, la fecha antigua, punto y coma, la fecha reciente, punto y coma, y entre comillas escribo la M y cierro paréntesis y aceptar. Entonces me dice que entre el 12 de mayo del año 1995 al 5 de mayo al 5 de octubre del año 2018 han transcurrido 280 meses. Entre esas dos fechas es lo que ha transcurrido. Y acá cuento los días. Entonces acá sería lo mismo si fecha, abro paréntesis. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente, la fecha antigua, la fecha reciente, punto y coma. Y por último, los días, que es lo que voy a calcular. Cierro paréntesis y aceptar. Y me dice que entre estas dos fechas han transcurrido 8.547 días. Han pasado en transcurrido. Entonces, si yo solamente utilizo la Y, la M o la D, lo que me va a traer es la diferencia en años, en meses y en días. Pero si yo lo que quiero es conocer como un tiempo exacto, por ejemplo, cuántos años, cuántos meses y cuántos días han transcurrido entre estas dos fechas, voy a utilizar estos operadores que tengo acá, el YM y el MD, sobre todo el YM y el MD. Esos dos, porque esto simplemente me calcula el número de días que hay entre dos meses. Eso es lo que me calcula este dato y al final hacemos un cálculo con este. Acá entonces voy a calcular cuántos años, cuántos meses y cuántos días han transcurrido en esta fecha. Eso es lo que voy a hacer acá. Acá lo que hice fue lo mismo, pero calculé cuántos años entre las dos fechas. Acá calculé cuántos meses, pero acá lo que voy a indicar es primero transcurrieron 23 años, con cuántos meses y con cuántos días transcurrieron realmente. Ya, eso es lo que quiero que me indique acá. Entonces para ello me vengo, esto va a ser igual acá a si fecha, abro paréntesis y acá coloco pues la fecha antigua, la fecha reciente y en su defecto los años. Voy a volver a calcular los años acá.
Listo, me dice que entre estas dos fechas han transcurrido 23 años. Ahora vengo y calculo los meses. Acá sí fecha, y acá voy a decir, bueno, esta es la fecha antigua, esta es la fecha reciente, pero ahora la función que voy a utilizar es la función ym. Esa es la función que voy a utilizar, ym, que ym lo que va a hacer es que me va a contar, me va a omitir el año, y solamente me va a tener en cuenta día y mes, y me va a hallar la diferencia en meses entre día y mes. Eso es lo que va a hacer, lo que va a hacer Excel acá. Eso es lo que me va a hacer Excel acá utilizando la función ym. Le doy a aceptar, entonces me dice Excel, bueno, entre el 12 de mayo del año 1995 y el 5 de octubre del año 2018 han transcurrido 4 meses. Han transcurrido 4 meses. O sea que estoy en mayo, acá está en octubre, pero recuerden que acá este es 12, este es 5. O sea, acá no se ha completado el mes. Acá fuera 12 o superior a 12, se completara el mes y ya me colocara 5 meses. Pero como no, entonces por eso me dice que han transcurrido 4 meses. Hasta el momento he calculado lo siguiente, 23 años y 4 meses, y ahora voy a calcular los días. Entonces para los días esto va a ser igual a si fecha, abro paréntesis, y lo que voy a hacer es lo siguiente, pues la fecha antigua, punto y coma, la fecha reciente, punto y coma, y en este caso lo que quiero es que me calcule los días que han transcurrido entre los 2 meses que estoy teniendo acá. Que estoy teniendo acá en cuenta. Ojo, ¿cómo hace que entre los 2 meses? Él lo que me va a hacer es lo siguiente. Él me va a determinar, bueno, él me dice acá, si la fecha antigua, si el día de la fecha antigua es mayor al día de la fecha reciente, él me hace el cálculo como lo hice yo acá. ¿Recuerdan cómo lo hice yo acá? Entonces, si es mayor, en este caso, si es mayor, él me va a hacer el cálculo. Entonces, él lo que va a hacer, bueno, listo. Como la fecha antigua es mayor, ubico cuántos días me faltan hasta final de mes. El mes es de 30, faltarían, en este caso para este mes, como es mayo, eh, ¿cuánto me falta para finalizar mayo? Para finalizar mayo me faltarían, en este caso, mayo tiene 31 días, ¿no? Entonces sería, bueno, de a partir del 12 hasta el 31 hay 18 días transcurridos. 18 días transcurridos, y acá es lo que me hace ahora es que me cuenta a esos 18 le suma los 5 días que también transcurrieron del mes ¿de qué? En este caso del mes de octubre. Entonces eso es lo que me hace el 18 más 5, 23, es lo que me coloca hacia acá. Entonces él me dice que entre el 12 de mayo del año 1995 y el 5 de mayo y el 5 de octubre del año 2018 han transcurrido 23 años, 4 meses y 23 días. Si yo acá cambio la fecha, mira, acá voy a colocar una fecha, voy a colocarla acá, por ejemplo, un 22, por ejemplo, lo coloco acá 22. Él me dice lo siguiente, que han transcurrido 23 meses, 23 años, 5 meses y 10 días. Entonces, de esta forma utilizo y trabajo con la función si fecha. Voy a dejar el video hasta aquí y nos vemos en un próximo video con estos temas de fechas y horas. Gracias.